Un saludo a todos, bienvenidos a este su programa Jurisprudencia de Israel. El día de hoy continuaremos con la serie de estudios de los mandamientos, o en este caso las 10 palabras, ¿no? Estamos analizando y queremos, si el Eterno nos permite, analizar todos los mandamientos y hacer un conteo de ellos, analizar uno por uno, para poder llevar la idea de la legislación o jurisprudencia de nuestro pueblo al alcance de todo ser humano y al alcance de todo a quien le interese, todo israelita que esté interesado en aprender acerca de esto, ¿no? Hacemos unas cápsulas o comentarios muy breves del mandamiento. Por supuesto, no abarcan todas las condiciones ni pueden abarcar y cubrir todo lo que el mandamiento expresa, pero por lo menos la esencia que luego se puede derramar y expandir en todos los diferentes contextos donde el mandamiento pueda ser aplicado, ¿no? La idea es comprender, ir comprendiendo paso a paso y poco a poco los mandamientos que el Eterno nos ha dejado para que logremos caminar recta y justamente en esta senda que nos ha entregado. Continuamos el día de hoy con la tercera palabra. Vamos a hablar de la tercera palabra y les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 7. Nos dice lo siguiente: no pondrás sobre ti el nombre de Yahweh, tu gobernante, en falso, porque no tendrá por inocente al que levante su nombre en falso. Aquí hay que entender conceptos muy importantes, ¿no? Primero dice, no pondrás sobre ti, significa que no lo debes pronunciar tú, ni elevar palabras que lleven el nombre de Yahweh, tu gobernante, en falso. ¿Qué significa llevar en falso el nombre del Eterno? Significa básicamente, lo vamos a ver más ampliamente lo siguiente, pero es que lo utilicen algo que no es acorde a la voluntad del Eterno, acorde a su palabra, ni acorde a la verdad. Porque dice él, no tendrá por inocente al que levantare su nombre en falso, o lo degrade, o lo abarate también, ¿no? Vamos a ver poco a poco. El texto descriptivamente dice, no pondrás sobre ti en falso, debido a que invocar el nombre del Eterno en este contexto se hace en ocasiones específicas. Primero tenemos que ir entendiendo que la pronunciación del bendito nombre no se hace en cualquier momento, ni en tiempos comunes, porque es un nombre kadosh, sagrado. Sagrado, kadosh, santo significa apartado. Se aparta su pronunciación y su nombre para momentos o tiempos o actividades específicas. No puedo utilizarlo para cualquier ocurrencia mía o en cualquier situación común, sino en un momento o un tiempo específico para el cual el nombre está designado o apartado. Eso es lo primero que tenemos que aprender, porque de otra manera lo estamos degradando, utilizando el bendito nombre en un contexto que no es apropiado, ¿no? No puedo en una conversación casual o detenido en un semáforo tomar el nombre del Eterno de una manera muy casual y muy común como un nombre corriente como es el suyo y el mío, sino es con todo el respeto y la consideración que Yahweh bendito sea, como en estos tiempos nos permite enseñar. Estamos pronunciando el nombre por una didáctica de enseñanza o de lectura directamente de la palabra, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esas ocasiones específicas, como estas que estamos mostrando en el momento, ¿no? Decíamos que el texto dice, no pondrás sobre ti en falso, y vamos a explicar todo eso, debido a que invocar el nombre del Eterno en este contexto se hace en ocasiones específicas, no en cualquier momento, sobre todo en contexto de juicio. En primer lugar es en contexto de juicio, declarando el sagrado nombre sobre sí mismo. Por eso dice, no pondrás sobre ti, porque se declara el nombre sobre sí mismo en algún testimonio o declaración, juramento o voto, profecía o enseñanza, invocación o servicio. Y estas son las ideas, perdón, los momentos en los cuales se es propicio pronunciar el nombre. En primer lugar, como decíamos, es en juicio. Cuando hay un desacuerdo o no se puede llegar a una resolución por falta de evidencia o existe una acusación entre una persona y otra y no hay testigos más que una sola persona, no hay dos o tres testigos, se solicita hacer un juramento en el nombre de Yahweh, en el nombre del Eterno, ¿no? Por eso en juicio es el primer momento en que se utiliza el nombre. Los textos históricos nos mencionan que aún los jueces para dictar sentencia, debido a que dictaban sentencia en nombre del Eterno, se ponían de pie y cubrían
sus rostros, cubrían su cabeza, utilizaban cobertura y pronunciaban y dictaban la sentencia. Y aún aquellos que se encontraban en medio del juicio y tenían que jurar por el nombre eterno de que, por ejemplo, no han metido la mano en los bienes de su prójimo, aunque no hay evidencia, no hay prueba, pero solamente quedaba su palabra, utilizaban el juramento, ¿no? Todos se ponían de pie porque el nombre del Eterno iba a ser pronunciado en el tribunal y el hombre juraba por el nombre del Eterno, diciendo cosas como vive Yahweh, que, en cuya presencia estoy, que yo no he metido mi mano en los bienes de mi prójimo, por ejemplo. Estamos haciendo uso de la didáctica, ¿no? Para enseñar. Y nos damos cuenta que en esos momentos es donde utilizaban el nombre del Eterno, declarando el sagrado nombre. Por ejemplo, en algún testimonio también, ¿no? Porque se preguntaba, lleguemos a la parte de los testigos, veremos que se preguntaba al testigo si realmente había sido así, y se llevaba a los testigos una evaluación o un escrutinio muy pesado, en los cuales terminaba con el testimonio que tú me estás dando, si es verídico, puedes jurarlo en el nombre del Eterno, y estas personas terminaban declarando obviamente si el testimonio era correcto. Y si el testimonio era falso, pues se encontraban en un juicio frente a la tercera palabra, ¿no? Y el juicio es de muerte. O una declaración, ¿no? Por ejemplo, los profetas hacían declaraciones. O alguien que hace un juramento o un voto también termina siendo, utilizando el nombre del Eterno, el sagrado nombre, para hacer un voto frente a los testigos o hacer un juramento. Eso también lo encontramos en la escritura, la profecía, obviamente, para decir, estas palabras me dijo el Eterno, que les digo a ustedes, y pronuncian el nombre, delante de la profecía o la palabra, ¿no? O la enseñanza, como lo que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo una enseñanza, le hacemos una lectura de la Torah a los profetas, y por lo tanto estamos pronunciando el nombre del Eterno porque el momento, el tiempo es propicio y la actividad es adecuada para pronunciar su nombre porque estamos resaltando el nombre del Eterno que es en la enseñanza. La invocación, por ejemplo, ¿no? La invocación tiene que ver con la oración, la alabanza o el servicio, cuando se está haciendo un servicio al Eterno, un servicio de adoración, se está dirigiendo, un servicio de oración, un servicio de predicación o cualquier otro servicio que se esté haciendo en el nombre del Eterno, es propicio pronunciar el nombre sagrado del bendito Rey, ¿no? En Éxodo 22, por ejemplo, el verso 10 al 11 nos dice lo siguiente: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, una oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verle nadie, juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará, porque hubo un juramento. Aquí vemos un ejemplo bíblico en el cual el mandamiento dicta que en un tribunal, cuando no hay dos o más testigos, solamente un testigo, se hace un juramento para proceder a finiquitar el caso, ¿no? Y esa persona juraba diciendo, yo no fui, no lo hice, yo desconocía, o fue una bestia del campo que lo arrebató, o vino un ladrón X y me arrebató el bolso con las monedas que me diste a tener. En ese caso, pues se hace este juramento y se nombra y se pronuncia el bendito nombre del rey y se comprende y se entiende, pues que lo que ha jurado lo ha jurado en justicia y en verdad, ¿no? Esa es la idea de la interpretación del mandamiento, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, el verso 13 nos dice lo siguiente: a Yahweh tu gobernante temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Por lo tanto, no es que está prohibido jurar en el nombre del Eterno, sino que el juramento se utiliza en el contexto de juicio, de un tribunal delante de los jueces cuando ellos te lo solicitan. Si usted recuerda, nuestro don Yeshua en un juicio completamente ilegal, fuera de la cámara de piedra tallada, fuera del lugar donde se debía reunir el Sanedrín, en un horario inadecuado, con jueces corruptos, le hicieron un juramento y es cuando Yeshua habló basado en el juramento, porque todos los testigos que se habían presentado delante de él, Yeshua no decía nada aunque lo acusaban. No se sostenían tampoco las historias que los testimonios que daban. Sin embargo, no habló Yeshua hasta que el sumo sacerdote le dice, te conjuro por Yahweh,
por el Elohim del cielo y la tierra que me digas si tú eres el Mesías. Ya lo está llevando o comprometiendo a un juramento en el nombre del Eterno. Callarse en esos momentos y equivaldría tal vez a y degradar el nombre del Eterno, ¿no? Poner su nombre en falso. Mentir, por supuesto, lo hubiese considerado también como poner el nombre en falso. Por lo tanto, Yeshua abrió la boca y dijo la verdad. Y mencionó obviamente que él es el que habló Daniel, que vendría en las nubes del cielo. Y allí es donde rasgaron sus vestiduras porque dijeron, ¿qué más necesidad de testigo tenemos si aquí delante de nosotros ha blasfemado? Porque para ellos, Yeshua no era el Mesías, era un hombre común y corriente, un revolucionario, un maestro que se declaró el Mesías que habla Daniel, que viene entre las nubes, bajo el juramento de Yahweh. Por lo tanto, un hombre que no es el Mesías y jura que es el Mesías bíblico bajo juramento en el nombre del Eterno ha blasfemado. Y por eso lo condenaron, pero resultaba que era cierto y él era de quien habló el profeta Daniel, ¿no? En Deuteronomio capítulo 10, verso 20, también tenemos algo similar y dice, a Yahweh tu gobernante temerán y a él solo servirán y por su nombre jurarás, ¿no? Aquí tenemos pues invertidos los textos, si se pueden dar cuenta, el 20 es Deuteronomio 10 acá y el 13 es Deuteronomio 6:13 acá abajito, ¿no? Pero mencionan básicamente lo mismo, por su nombre jurarás, ¿no? Por lo tanto, volvemos a repetir, no está mal jurar, está mal jurar fuera de un contexto adecuado bíblicamente, que el único contexto donde el juramento es válido es delante de jueces que puedan ser testigos, ya sea por un voto o cuando un juez lo está solicitando en un tribunal para un testimonio en un acto o un caso de justicia, ¿no? La declaración que invoque el nombre del Eterno no es transgresión, siempre y cuando se esté dentro de los usos legítimos, ¿no? Aquí es donde mencionábamos que si alguien está haciendo una declaración e invoca el nombre del Eterno, no está entrando en una transgresión, pero siempre y cuando decimos, sí está dentro de los usos legítimos que ya habíamos mencionado, ¿no? Que era profecía, invocación, ministración, el testimonio, juramentos bajo un tribunal y juicio, pues, ¿no? De otra manera, utilizarlo en cualquier otro contexto que no sea estos o la enseñanza, la didáctica de la palabra del Eterno, pues termina siendo un mal uso del nombre y podemos rebajar el nombre o degradar, que es lo que significaba la palabra falso. ¿No? Cuando dice no pondrás el nombre ni tomarás ni pondrás sobre ti el nombre del Eterno en falso, también tiene que ver con la idea de degradar algo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con eso, ¿no? No es una prohibición de no usar el nombre, sino una orden y advertencia de jamás acompañarlo en falsedad. Esa es la idea, ¿no? Aquí no está prohibiendo el mandamiento como algunos entienden. Miren, allí dice que no pronunciemos el nombre, no está diciendo eso. Está diciendo que se lo pronuncie en el momento y en el tiempo y el contexto correcto. Cualquier otra cosa es una transgresión. Pero llevar al extremo, decir, pero entonces en todo caso no lo pronuncio ni cuando estoy leyendo la escritura, nos puede llevar a un error. Porque si nos damos cuenta, el consejo de interpretación es que eh, debo usar el nombre en el contexto adecuado. El, es, no es una orden, sino una advertencia de no acompañarlo en falsedad. Cuando yo utilizo el nombre del Eterno en algo falso, por ejemplo, el judaísmo tiende a tal vez no usar el nombre del Eterno, pero utilizan apelativos como Hashem. Hashem significa el nombre y Hashem en ciertas circunstancias se entiende como, o se puede entender como un hebraísmo que habla de la persona de la que se está hablando. El nombre también se utiliza en hebreo como la persona de la que se está hablando, ¿no? Es como una especie de adjetivo que se puede utilizar en estos contextos para reemplazar algo. Pero cuando alguien utiliza un juramento, por ejemplo, de tú que nos ordenaste el lavamiento de manos, algo que no está natural y nunca ordenó, termina tomando el nombre del Eterno y poniéndolo en algo falso. O peor, hay quienes en otras corrientes le dicen, cambian ya el Shema y ya no dicen el nombre del Eterno ni pronuncian el bendito nombre, sino que dicen Adonai o, pues por consiguiente, peor aún, utilizan el nombre de Yeshua.
Yeshua Eloheinu, Yeshua Echad, cambiando completamente la Torah, alterando otros mandamientos donde está estipulado que no se le quite ni se le añada. Pero el judaísmo tiende a hacer oraciones que van muy lejos de la escritura, ¿no? Eh, Bendito seas tú, y mencionan el nombre, que nos has hecho hombre y no mujer, o que me has ordenado el lavamiento de manos, me has ordenado el encendido de las velas, lo cual no es cierto, y es tomar el nombre del Eterno y juntarlo en falsedad, ¿no? En algo que no es. Si se dice, viva el Eterno, o viva Yahweh en este contexto, en cuya presencia estoy, que tal cosa, el fin del enunciado debe ser verdadero en todos los aspectos y hay que sujetarse con obligación a que lo sea, ¿no? Estos son, o aquí terminamos pues con el contexto de la tercera palabra, que es no utilizar el nombre en vano. Ya vimos que no es no pronunciar el nombre, no es tampoco evitar el nombre por completo y huirle o taparme los oídos como que fuese una especie de maldición, eh, que así lo lleva a ciertas corrientes del judaísmo, sino que la idea es que pronunciemos el nombre en el contexto adecuado, en los momentos adecuados, la enseñanza, la alabanza, la exaltación, la profecía, el juramento, el voto dentro del contexto adecuado, el testimonio dentro de los contextos adecuados, no en cualquier momento ni en cualquier lugar para no degradar el nombre, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que el mandamiento es claro, también sencillo, pero el incumplimiento de esto nos dice, y no tendrá por inocente al que ponga su nombre en vano, ¿no? O en falso, o lo degrade. En este caso, cualquier predicación, por ejemplo, que yo me saque de la manga, me invente y no es acorde a la escritura y pronuncio el bendito nombre, estoy degradando, abaratando la santidad de Yahweh, y bendito sea y su nombre, porque no estoy llevando una enseñanza conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, conforme a la Dabar de Yahweh. Estoy llevando una enseñanza conforme a mi conveniencia, conforme a mi entendimiento personal y no conforme a lo que está escrito. Y eso es un grave atentado a este mandamiento, ¿no? Terminamos allí y en el próximo video nos vemos con la cuarta palabra. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención.